Yo, Mayor Zaragoza, bien conocido, va a hacer una pequeña presentación previa y luego continuaremos con la palabra de cada una de ellas. Esta es la tercera ocasión en que se hacen estas tertulias, en que se pone de manifiesto cómo han cambiado las cosas, sobre todo en estos últimos 15 o 20 años, en relación al papel de la mujer en general y de la mujer farmacéutica en particular, cumpliendo distintas funciones, pero sobre todo funciones relativas a las docentes, las científicas, las que tienen que ver finalmente con la educación superior y la vida universitaria. Y tengo que decir que en general, pues cuando uno piensa que sobre unos 200.000 personas, hombres y mujeres dedicados a las tareas de I+D en España, pues ya las mujeres ocupan una situación del 80.000, o sea, nos acercamos ya, todavía falta, pero nos acercamos a porcentajes importantes y se calcula que hay unos 125.000 investigadores ya de, digamos, ya no personas que ayudan a la investigación o que colaboran, sino personas que ya pueden tener el título de investigador. Entonces, pues de estos 125.000, ya unas 45.000 son mujeres. Y claro, me diréis, hombre, todavía falta. Bueno, sí, es verdad, pero la diferencia es notoria. Yo le estaba explicando, claro que yo ya soy muy viejo, pero estaba explicándole ahora aquí a mi rectora, es la única persona a la que yo tengo todavía como autoridad, ¿saben? Pues que hace ya muchos años, el año 68 exactamente, pues yo en Granada había empezado todas las investigaciones relativas a la detección y prevención de enfermedades que, si no se tratan, no se detectan y tratan muy rápidamente, ya tienen un daño neuronal irreversible y que por tanto son enfermedades para toda la vida. Y yo entonces pensé que me iba a dedicar más también a las enfermedades adquiridas como la hipoxia en el momento del nacimiento, y siempre en el campo de la bioquímica perinatal pensé en encargar estas funciones, este proyecto, a una mujer. Era Magdalena Ugarte, una persona que había hecho conmigo, una mujer que había estudiado conmigo y que había hecho la tesis doctoral. Bueno, pues se me acercaron y además era gente de buena voluntad, eran colegas. Oiga, profesor Mayor, ¿usted va a encargar un proyecto tan importante a una mujer? Y es que en aquella época así eran las cosas, hay que decirlo. Y los hombres, pues formábamos parte también en general de un grupo muy notorio de personas que estaban sometidas a un poder absoluto, que siempre era un poder absoluto masculino. Ya saben que, por ejemplo, pues de momento llegaban y decían, de parte del señor alcalde, y los mozos de reemplazo y todos, y teníamos que cumplir y no podíamos expresarnos. Yo en esto insisto mucho porque hay veces que se hacen análisis retrospectivos, incluso relativos a la transición, y dicen, estas personas que hacen esto no tienen ni idea de cómo era la vida entonces, de cuál era la proporcionalidad también del papel del hombre y de la mujer hace tan solo unos años. Porque ya les digo, en el año 68 pasó lo que les acabo de contar, pero después más adelante era evidente que cuando yo tuve el honor debido a la manera de ser de aquel ministro fabuloso que se llamaba Villar Palasí, que de momento creó las universidades autónomas y creó la UNED y, entre otras barbaridades, me nombró a mí. Y digo barbaridades porque para mi familia fue un trastorno muy grande el que a mí de momento me nombraron rector de Granada, porque ya pueden imaginar el contexto que había en aquel momento en Granada, y que de momento el ministro Villar Palasí me nombrara a mí, que formo parte y tengo este honor de una familia que está muy relacionada
tan relacionada que era el hermano de mi abuela. Era el primer ministro de Educación de la República, de la Segunda República Española. Bueno, todo eso lo digo para que vean ustedes que en aquella situación nosotros no teníamos más que la obediencia y decir, ¿y qué en realidad? ¿Quiénes vienen de estudiantes a la Universidad de Granada? Pues la respuesta era muy clara. Los ricos de Andalucía y los chicos jóvenes o chicas que tenían la ventaja de haber nacido en Granada y vivir en Granada, porque si no, no podían, los que vivían en Jaén ya no podían pagarse. En una palabra, había una situación, y no era solo en España, en la que la mayor parte, se calcula que en determinados países llegó a ser el 95% de la gente de estos países nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Y no sabía nada ni de lo que pasaba más allá de su entorno inmediato, ni conocía en detalle lo que acontecía en, a veces, situaciones muy próximas, y empezando por las de su propio gobierno, y sobre todo la mujer no tenía absolutamente ningún papel. La mujer era en casa y la costura. Y yo recuerdo que incluso en aquella Granada en la que yo empecé en el año 63, en la universidad había profesores muy buenos, pero claro, existía todavía esta cosa de decir, había pocas mujeres en las clases, pero además cuando se explicaban las hormonas sexuales se decía, las señoritas tengan la bondad de tirarse. Claro, eran cosas, digo todo eso para que veamos como cuando hoy podemos ya tener aquí en el Ateneo, que es un lugar precisamente que tendríamos también que proteger más, porque tenemos que proteger la escucha, tenemos que proteger el que haya interacción entre los ciudadanos. Ahora sí, ahora ya podemos expresarnos. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Ahora ya podemos expresarnos. Desde hace 20 y tantos años, gracias a la tecnología digital, primero ya sabemos lo que acontece y segundo, ya podemos expresarnos sí o no. Pues a ver si alguna vez ahora decimos sí o no y no estamos solo utilizando esta tecnología para cosas tan triviales como decir que te espero aquí, que te quiero mucho. Que yo no digo que no se diga esto ahora en lo sucesivo, pero también aprovechar para decir, señor Trump, no vamos a comprar más productos norteamericanos si usted sigue diciendo que no va a poner en práctica los acuerdos de París que nos han costado Dios y ayuda, o los objetivos de desarrollo sostenible. No puede ser. Estamos por primera vez en la historia ante fenómenos potencialmente irreversibles y tenemos que actuar con prontitud y no podemos dejar pasar la ocasión de manifestar nuestros puntos de vista. Pero yo estoy aquí rodeado del que preside este fabuloso miembro del Ateneo y de 3 mujeres, precisamente porque lo que queremos es decir la igualdad, no la equidad, no, la igualdad es total. Miren, la constitución de esta organización, que ahora también está, porque claro, el sistema plutocrático este del G7, el G8, están debilitando el sistema de Naciones Unidas. Ya lo vemos lo que pasa en Siria. Es muy peligroso lo que está pasando porque se están debilitando lo que podríamos llamar los resortes del multilateralismo democrático a escala mundial, ¿verdad? Pero lo que es cierto, y esto yo quiero destacarlo aquí en esta presentación, es que en estos momentos esta constitución de la UNESCO, que como era la rama intelectual del sistema de las Naciones Unidas, empieza diciendo todos los seres humanos son iguales en dignidad. Si esto nos lo creemos, si de verdad aceptamos que todos somos iguales en dignidad, entonces ya no hay problema. Por tanto, no hay que hablar de equidades, no, hay que hablar de igualdad total. Todos los seres humanos son iguales en dignidad y después ya pueden venir las demás consideraciones. Bien, voy a terminar diciéndoles una cosa, y es que durante siglos y siglos a este dominio exclusivo masculino, de un poder absoluto además, porque era absoluto, ahora ya está surgiendo
la posibilidad de entendernos, de sustituir siempre la fuerza, porque ha sido un poder total el que ha prevalecido. Un poder que decía, ya en la época de los romanos, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Y ahora seguimos diciendo, si quieres la paz, prepara la guerra. O sea, cuando tenemos problemas de alimentación de la gente, cuando tenemos problemas de seguridad sanitaria, cuando tenemos problemas de seguridad medioambiental, cuando tenemos todos estos problemas, siguen habiendo personas en el mundo que dicen la guerra, y los misiles, y los bombarderos. Y el señor Trump ha tenido incluso la desfachatez, la indecencia de decir que eran misiles bonitos, nuevos y smart y elegantes. Pero ¿cómo estamos aguantando todo esto? ¿Pero qué estamos haciendo? Bueno, pues yo lo que les quería decir es que delante de la fuerza solo hay la palabra. ¿Y quiénes son los grandes intérpretes de la palabra y los que utilizan la conciliación? Es la mujer. Y esto no se lo digo yo, que tendría, bueno, tengo ya muchos años de recorrido, pero no tendría valor. Yo esto lo repito y lo repito porque para mí fue muy importante en mi vida, cuando el año 96, en una de las entrevistas que yo tenía normalmente con el presidente Nelson Mandela, yo le dije, estoy decepcionado, porque yo he hecho este gran proyecto, he diseñado este gran proyecto de cultura de paz, que era muy fácil decirle, mire, a partir de ahora, en lugar de la cultura de guerra, la cultura de paz. Miren si es sencillo. Yo le dije, pero es que esto no arraiga. Y él me dijo, espere unos años, porque hasta ahora todavía el número de mandamases masculinos supera en muchísimo al de las mujeres, pero todo eso se va a ir normalizando. Y me dijo, la mujer será la piedra angular de la nueva era. Y claro, me entusiasmó que me dijera esto. Y yo lo miré y le dije, así como, ¿por qué? Y me contestó algo que es muy importante que lo retengamos. Me dijo, la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y eso que parece que es una... Esto lo tenemos que tener muy presentes cuando hablamos de equidades y tal. No. Tenemos que decir, los seres humanos son iguales en dignidad. Y ojo con el supremacismo. Es otra de las cosas que quiero decir en estas palabras previas. Porque durante muchos años se ha pensado que el hombre era superior a la mujer. Pero es que después ahora ya volvemos a tener a personas que piensan que su etnia y su color de piel hace que sean unos superiores a otros. Y que hay unas religiones que son la verdad y otras que son la mentira, unas superiores, otras inferiores. Unas ideologías superiores y otras inferiores. Ojo, porque el supremacismo mata. Ojo, porque el gran problema que tuvo el mundo en el siglo XX fue el supremacismo. Desde un señor llamado Hitler, que en el año 33 escribió un libro que se llamaba Mein Kampf, en el que decía que la raza aria es incompatible con la judía, hasta un señor llamado Mussolini, Benito Mussolini, que tenía unos grupos que eran grupos que estaban bien, unos grupos fastios, grupos de gente, pero que de momento dijo, pero es que los romanos somos superiores. Ya saben lo que pasó. Y había también un emperador bajito, del cual nos olvidamos casi siempre, se llamaba Hirohito, y este señor dijo lo mismo en el Imperio del Sol Naciente, y dijo, es que el Imperio del Sol Naciente somos los de verdad y los demás personas del este no merecen. Y invadió Manchuria y mataron a la gente de manera indiscriminada. Ojo, porque ahora volvemos a estar aguantando a alguien que nos dice hay que aumentar los presupuestos de defensa, y nosotros hemos ido corriendo al Pentágono y decimos, sí, nosotros, el 80%. ¿Pero qué es eso? Cuando han bajado la educación, la sanidad, la ciencia, y ahora el 80% más. ¿Saben cuánto dedicamos a gastos militares y armas todos los días? 4.000 millones de dólares diariamente.
¿Saben cuánta gente muere de hambre todos los días? Pues más de 20.000 personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Yo no me canso de repetir eso. Es que no puede ser, es que estamos abandonando terrenos de los valores, de los principios democráticos, que nunca los tendríamos que haber abandonado. Pero claro, hemos dejado que de momento el G7, 7 países manden sobre 193. El G20, pero 20 países van a mandar sobre casi 200 países. Todo eso proclama la importancia de que rápidamente, ya no es por la mujer, es por el conjunto de los ciudadanos del mundo que nos interesa que haya esta capacidad de la mujer en la toma de decisión y que tenga una influencia decisiva en la toma de decisiones. Yo por eso ya pueden imaginar, claro, que una rectora de Granada, fíjense que es una universidad que se creó en el año 1531 por una noticia, una bula de Clemente VII, me parece que era. Bueno, pero fíjense, han pasado siglos. Nunca había aparecido una mujer. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que los que tenían que ser rectores pues, eran 500 años casi ya. En el año 2031 se hará 500 años de la Universidad de Granada. Ahora tenemos la suerte de tener una mujer. Y Pilar Aranda Ramírez, pues yo tengo aquí su expediente, claro, no se lo voy a leer porque lo que queremos es escucharle a ella, pero tiene una experiencia investigadora y docente muy notoria. Es una catedrática de fisiología, es de la Facultad de Farmacia. Claro, la Facultad de Farmacia tiene una ventaja, los farmacéuticos, y es que sabemos las fórmulas. Esto no se lo digan a nadie, pero es verdad. Claro, y al tener estas fórmulas, pues podemos aplicar a muchos problemas que otros no encuentran la fórmula adecuada, nosotros se la encontramos. Después, en cuanto a los proyectos de investigación a los que ha participado, pues también son muy notables. Y a la gestión universitaria, ella fue vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Granada en el año 1992 al 96, después ha sido vicepresidenta de la Comisión del Distrito Único de Andalucía y rectora de la Universidad de Granada en el 2015 hasta este momento. Tiene varias distinciones, pero la mayor distinción es la que nos ofrece a nosotros de tener en la Universidad de Granada hoy a una rectora llamada Pilar Aranda Ramírez. Tiene la palabra. Se oye. Sí, me han dicho que tenía que poner el micrófono. Muchísimas gracias, profesor Mayor Zaragoza, rector. Muchísimas gracias al Ateneo y a la Academia de Farmacia por darme la posibilidad de poder compartir con todos ustedes. Un poco algunos me han dicho historias de mi vida, ¿no? A qué me he dedicado, qué he hecho siendo farmacéutica. Y muchísimas gracias a todos ustedes por participar y estar aquí esta tarde con nosotros. Como comprenderán, para mí es una enorme satisfacción, un orgullo inmenso que el profesor Mayor Zaragoza comparte esta mesa y que haya realizado la presentación. Como ustedes lo han oído y como conocen su obra y su manera de pensar y de entender la vida, pues creo que es motivo más que suficiente que todos compartamos esa alegría de poderlo tener entre nosotros. Cuando me llamaron, me dijeron, bueno, esto son unas tertulias de mujeres científicas, en este caso mujeres farmacéuticas, que lo que queremos es que contéis qué habéis hecho, por qué estudiasteis farmacia, a qué os habéis dedicado a lo largo de vuestra vida profesional y qué estáis haciendo actualmente. Y entonces, bueno, pues yo modestamente, porque creo que mi vida es normal, es una vida intensa como la de las mujeres de hoy en día, de mi generación, un poco especial, ¿no?, por el papel que hemos estado comentando de esa invisibilidad que han tenido durante años las mujeres y que ahora pues tímidamente vamos avanzando. Yo creo que esto ya es irreversible, afortunadamente, es lento el camino, es poco a poco, vamos siendo pocas, pero creo que entre todos y todas, porque es muy importante la complicidad del hombre, es muy importante para poder tener esa igualdad real y efectiva, yo creo que lo vamos a ir consiguiendo, pero siempre con una llamada de atención a los jóvenes,
y a los niños y niñas que puedan pensar que está todo conseguido en absoluto. Hay muchos indicadores que nos están diciendo que estamos retrocediendo en algunos aspectos. Yo creo que medidas como estas, ¿no?, de indicar a qué nos hemos dedicado, qué aciertos hemos tenido, qué errores, dónde hemos fracasado, entendiendo que el fracaso no es un error, del fracaso se aprende. En esta cultura española donde parece que el éxito es lo único que tiene un reconocimiento, hay que darle un reconocimiento al valor del fracaso, porque también es un aprendizaje importante. Bien, yo estudié farmacia en el año 75-80, entré en la Facultad de Farmacia de Granada, en la calle López Argüeta, el año en que moría Franco. Por tanto, empecé a estudiar en una época especial, una época muy ilusionante, donde había mucho por hacer en el ámbito. Estudié farmacia porque tenía en principio una vocación de letras, hice quinto de letras. En aquella época saben que en el bachillerato nos dividían letras y ciencias, y yo amaba muchísimo la literatura, había tenido una profesora extraordinaria de literatura y a mí me gustaban mucho las letras, pero mi padre, veterinario, muy dedicado a la ciencia y a la salud, insistía: ¿por qué no estudiar ciencias? ¿Por qué no lo haces? Porque te va a dar otra formación, a las letras siempre te puedes dedicar desde otro ámbito. Digo, bueno, pues vamos a ver. Y ese verano estudié pues física y química, que eran las que había que completar para poder tener un bachillerato completo. Me gustó mucho, me apasionó. Me acuerdo que lo hice en Torrenueva, un pueblecito de playa de Granada, en el pueblo, en donde estaban las escuelas, que había un maestro que en verano daba las clases para los que habían suspendido, los que queríamos un poco ver otras perspectivas, y eso hice. Y me apasionó la química. Hice un sexto ya de ciencias, estudié las letras por dejarlo, pero ese amor por la química también tenía en el colegio, en el Sagrado Corazón de Granada, un profesor de química extraordinario y una profesora de matemáticas, y a la hora de elegir me gustaba la biología, la química, y bueno, entre biológicas, química, en Granada había esa suerte de poder tener un amplio espectro donde elegir. Opté por farmacia porque era una profesión sanitaria. Mi padre me había enseñado el amor a la salud, a lo que es la prevención, a lo que es trabajar en ese ámbito, y tenía un alto componente de química y biológica, y la Facultad de Farmacia de Granada tenía una buena fama extraordinaria. El profesor Mayor Zaragoza fue catedrático de bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada. Entré, por tanto, en un año especial, y entré ya con una idea de que la vida universitaria iba a ser mi trayectoria, iba a ser mi pasión, iba a ser a lo que me iba a dedicar. Unida también a una serie de inquietudes políticas, debo decirlo. Yo era muy joven, entré con 16 años, en aquella época que se podía empezar casi, porque cumplía en diciembre, ¿no?, y era otra historia. Y bueno, desde que entré, pues me presenté a delegada de curso. También había tenido una formación en el Sagrado Corazón, en muy social. Las monjas habían cambiado su trayectoria de lo que había sido una formación muy férrea, en cierto modo elitista, habían cambiado, y bueno, pues habíamos tenido un compromiso social importante y un compromiso participativo, debo de decirlo, y eso me llevó ya a entrar en esa idea de que había que hacer algo más que estudiar, había que tener un compromiso mayor. También mis padres trabajaban en proyectos sociales de la época, en cursillos de cristiandad, Cáritas, Acción Católica, Manos Unidas, o sea, y tenía ese componente, ¿no? Hice la carrera, y en tercero de carrera pues me gustó mucho la fisiología, entonces la fisiología animal, y además tenía allí a una profesora que también era de Zaragoza como mis padres, la profesora Gloria Urbano, y que venía de la escuela del profesor Varela, que ya no estaba con nosotros, había venido a Madrid. Entré de alumna interna en fisiología y me apasionó, y dije, me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a ser profesora de universidad. Y entonces, bueno, pues hice la tesina. En aquella época se incorporó el profesor Matáis, que lo recordarán muchos farmacéuticos, y recuerdo lo que me dijeron:
Mira, Pilar, en esta universidad era una época en que no había plazas, no había becas prácticamente. Estoy hablando ya casi de años 79, 80, cuando yo acabo la carrera. Me dice, la tesina la podrás hacer, incluso la tesis, pero no esperes nada más, no tienes nada que hacer en esta universidad. Digo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Solicité una beca, tuve una beca, fui becaria de investigación, luego fui ayudante y ya seguí una carrera, pues bueno, con una cierta. Tuve que compaginar cosas que fueron pues dolorosas. Cuando acabé la tesis doctoral, la leí en el año 84, mi hijo mayor nació en el año 85, en la vida universitaria organizábamos la planificación familiar en base a la lectura de tesis y luego a las oposiciones. Esto en las mujeres de mi edad, ahora de mi generación era así, ahora todavía es peor. Cuando acabé la tesis nació mi hijo, tuve que dejar a mi hijo e irme a hacer una estancia al extranjero. Me fui ya en el año 86, el niño tenía 9 meses, a Norwich, a un centro de investigación potente. Me lo dijo claramente el profesor Matai, se lo agradezco, me dijo, si quieres hacer algo en la universidad, tienes que irte al extranjero. Tienes que salir, tienes que ampliar tu formación, no puedes quedarte aquí. Bueno, pues me fui, estuve un tiempo, luego la completé en el Hospital Ramón y Cajal con el profesor Herrera, bioquímico que trabajaba en temas similares. Yo, mi tesis doctoral y mi tesina estuvieron basadas en la gestación. Yo trabajaba en gestación siempre en el ámbito de la nutrición. El Departamento de Fisiología Animal de la Universidad se había formado bajo la estela del profesor Gregorio Varela, del profesor Murillo, sevillano, que falleció a una temprana edad, desgraciadamente, y con la incorporación del profesor Matai se fortaleció. También estaba el profesor Zamora, que me imagino que los murcianos lo conocerán muy bien porque ha sido catedrático en Murcia. Y bueno, allí la nutrición en investigación era un potencial importantísimo. Era una escuela muy desarrollada y mi investigación ha sido siempre en ese campo. El profesor Matai me dirigió la tesis fue sobre gestación y metabolismo mineral unido a la administración de cortisol, o sea, un poco interacción fármaco-nutriente, y ahí desarrollé una línea. Posteriormente, bueno, pues fuimos ampliando el espectro y ya he trabajado siempre en biodisponibilidad de nutrientes en distintas situaciones fisiológicas y patológicas. He trabajado también en evaluación del estado nutricional, tratando de compaginar una investigación experimental con animales de experimentación, con las ratas, y con unos estudios de investigación con poblaciones en la evaluación de estado nutricional en los primeros tiempos, donde se estaban poniendo en marcha pues diversas metodologías. En ese ámbito de investigación, bueno, pues he podido participar en numerosos proyectos. Yo he liderado en torno a 9, tanto del Plan Nacional como proyectos europeos. He trabajado siempre en grupo. La investigación nuestra científica debe de ser en grupo. Grupos que antes eran más locales, más centrados. Empezamos las colaboraciones nacionales, colaboraciones internacionales y algo fundamental hoy en día, que es la multidisciplinaridad. Los últimos proyectos que he podido dirigir han sido proyectos con compañeros médicos de ciencias del deporte, con expertos en salud, de medicina preventiva, salud pública, bioquímicos, estadísticos, etcétera, porque eso debe de ser así y hoy en día ya hay que incorporar toda la nueva tecnología con los compañeros que están trabajando en las TIC. Esa ha sido mi experiencia, digamos, en investigación. No voy a ahondar más porque hay otra parte que también creo que es importante. Mi tarea docente, yo siempre defiendo que el papel de un profesor universitario tiene que ser prioritaria la docencia. Es la razón de ser de la universidad. Pero ojo, a la par debe de ir la investigación. No creo en un profesor universitario que solo se dedique a la docencia. Eso es una academia distinguida, una academia o un instituto distinguido, pero no se tiene esa sensación de lo que es investigar. Aprender investigando. El propio método de investigación nos genera unos conocimientos fundamentales para la docencia y por eso defiendo que debemos de ser también investigadores. En la docencia he impartido docencia en la Facultad de Farmacia, en la Facultad de Biológicas, en la Facultad de Medicina y en los últimos tiempos he impartido docencia, ahora estoy un poco más retirada, sigo dando posgrado porque creo que es importante tener los pies en el suelo, sí, muy importante. Machado decía
que nos da la estatura de nosotros mismos, pero también es importante que vivamos el día a día, ¿no? Cuando yo ahora en mi tarea de gestión como rectora, pues tengo que abstraerme de ese día a día y vivir en otra nube a veces. Tener los pies en la tierra es fundamental y en el suelo. Y por eso mantengo una docencia en posgrado. Pero os estaba diciendo que en los últimos tiempos fui docente en la Facultad de Ciencias del Deporte. Un ámbito que se está desarrollando nuevo, ¿no? Y la verdad que en algunos aspectos me reconcilié con la docencia. Pues porque en nuestra Facultad de Farmacia ha habido cierta, pues abandono, ¿no?, de asistencia a clase, de ida. Cierto que el Plan Bolonia ha cambiado esto, ¿no?, porque ahora se requiere una evaluación continuada, una asistencia a clase, una participación en seminarios, elaboración de trabajo. O sea, ese concepto de docencia se ha cambiado, pero también nosotros hemos tenido que cambiar la metodología. Todavía estamos anquilosados en la lección magistral. Y estos tiempos requieren otra metodología, si os dais cuenta. Los estudiantes que nos llegan están todo el día con un ordenador, con una app, entonces tenemos que transmitirle unos conocimientos que se asienten muy bien, pero teniendo en cuenta que el conocimiento hoy en día está al alcance de todo el mundo. Nosotros tenemos que aprender a diferenciarles ese conocimiento, a darle una base sólida para que ellos a partir de ahí puedan adquirir otras capacidades, Internet lo tiene todo. Yo tengo compañeros médicos que están horrorizados porque cuando llega un paciente y dice, yo ya sé lo que tengo porque he entrado en Internet, en Google, y me ha dicho que usted me tiene que mandar esto, esto y esto. Por tanto, ante eso, el aprendizaje se tiene que establecer de otra manera y la relación docente-discente tiene que ser diferente. Pues esto lo empecé a aprender cuando fui a dar clases a los estudiantes de Ciencias del Deporte. Permítame la expresión, en muchos aspectos muy brutos y muy brutas, pero con una idea de lo que es la formación, la autoformación, el autoaprendizaje importantísimo, y con unas ganas de saber qué es su cuerpo y cómo funciona su cuerpo, genial. Para una profesora de fisiología, cansada a lo mejor de unos ámbitos diferentes, encontrarme con ese nuevo perfil, con esa necesidad de conocer cómo funciona el organismo, fue definitiva. Fue muy importante y lo quiero destacar porque en mi vida académica ha tenido importancia eso y la enseñanza a los mayores. Cuando fui vicerrectora de estudiantes, ahora hablaré de los aspectos de gestión, tuve la suerte de poder montar la primera aula de mayores de la Universidad Española, esto que ahora está y que es tan excepcional. Esto nos ha permitido a la universidad dar un proyecto a la sociedad fundamental. Ha permitido que personas que no tuvieron posibilidad de ir a la universidad por diversos motivos hayan podido ir a un aula y hayan podido compartir con los profesores esos conocimientos o sus experiencias. Algunos no habían estudiado nada, y sobre todo mujeres, que son la mayoría, pero tienen la experiencia del saber, de haber criado unos hijos, de criar unos nietos, de oír la radio, de ver la televisión, cuando la televisión es formadora y no deformadora. Y por tanto, eso ha sido también de las experiencias más enriquecedoras en ese ámbito de la docencia. Y os dejé perdonen, a veces tiendo a tutear en exceso también porque pido que me tuteen a mí. Fui delegada de curso en primero, tuve una vida participativa en política, en los tiempos de la transición, una época que yo defiendo extraordinario porque creo que fue una lección total la que toda la sociedad española nos dimos a nosotros mismos y dimos al mundo, y por eso también cuando digo a veces cómo se desdeña lo que se hizo la transición, me da mucha rabia, me duele porque creo que tenemos que defenderle, es decir, dimos una muestra de convivencia política, de una muestra de que todos teníamos un proyecto común de democratizar el país y de democratizar la sociedad. Y yo creo que esto es algo que tenemos que empezar. ¿Que hubo errores? Evidentemente, como sigue habiendo errores, y como yo en mi vida también he cometido errores, pero he ido aprendiendo como hemos ido aprendiendo. Bueno, me dediqué también a la vida un poco política, los encuentros en la universidad entonces bullía totalmente, era vida, era viva y transmitía vida. Y unido a eso, bueno, pues luego en la vida académica también me impliqué mucho, participé desde el primer claustro, era la reforma universitaria con aquella ley que hubo, el profesor Mayor Zaragoza la inició cuando fue ministro,
Ley de Autonomía Universitaria, primera vez que aparece el concepto de autonomía en la Universidad Española. Esa ley por diversos motivos no pudo salir y fue la Ley de Reforma Universitaria. Bueno, ahí ya entré luego a trabajar, fui vicerrectora de estudiantes, luego pasé a llevar el Plan Andaluz de Investigación, fui directora de la Fundación Euroárabe, con una relación entre el mundo investigador, el mundo exterior, sin abandonar nunca la docencia y la investigación. Me alegro de haberlo hecho porque me ha permitido decir eso que decía Ignacio Sánchez Mejías, tener los pies pegados al suelo, conocer el día a día, seguir practicando, no abandonar la tiza, evidentemente con otro tipo de dedicación. He tenido la suerte de pertenecer a un grupo de investigación donde me han permitido épocas de mayor dedicación a unas tareas más de laboratorio o a otras tareas de poder escribir trabajos o corregir tesis doctorales o estudiarme un tema. Esto, si no tienes un grupo de investigación que te lo permita y te dedicas a la gestión, pierdes totalmente la línea de publicaciones, etcétera. Yo he tenido la suerte de que no me ha ocurrido y ahí bueno, pues llegó el momento donde pues trae estas experiencias de gestión y también habiendo tenido la posibilidad de que mi gestión fuera visible, cosa que no le ha pasado a muchas mujeres, porque ahora dicen, ¿por qué hay tan pocas rectoras? Pues porque la gestión de las mujeres no se ha hecho visible. Y cuando se hace visible y se conoce el trabajo de las vicerrectoras, de las gestoras, etcétera, la comunidad universitaria empieza a generar un estado de opinión donde va diciendo, oye, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no te presentas? Porque adoptar la decisión es muy difícil, porque desde el momento en que se levanta el dedo empieza ya la crítica. Pero también en eso las mujeres tenemos que romper esa barrera. Tenemos la misma ambición que los hombres. La ambición no es mala, es ambición de cambiar las cosas, de ayudar a la sociedad, de entender que juntos podemos mejorar. Y eso también nos tiene que hacer perder el miedo. Perder el miedo, y en mi caso llegó un momento donde muchos compañeros y compañeras me animaron a que me presentara y di el paso. Tuve la suerte de contar con un equipo que preparó un programa excepcional, otra vez el trabajo en equipo, importante, y bueno, pues salí elegida rectora de la universidad. Me eligió la Comunidad Universitaria de Granada en mayo del 2015. Me siento muy agradecida, muy orgullosa, pero sobre todo me siento muy agradecida a todas las personas que a lo largo de esa trayectoria me han ayudado. Ya está, ya acabaste. Ya han visto ustedes que al final ha hablado del miedo. Y esto es muy importante que nos lo haya subrayado la rectora, porque efectivamente, fíjense hasta qué punto es importante que yo esto lo repito porque creo que es de interés general, el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Porque claro, es que normalmente pues hemos estado siempre silenciosos, obedientes, temerosos, y es muy bueno que en lugar de miedo tengamos esperanza, que es lo que transmite la rectora, y le agradezco mucho esta exposición que acaba de hacernos. Y ahora ya pasamos a doña Estela Moreno. Doña Estela Moreno es otra farmacéutica, es licenciada y doctora en farmacia por la Universidad de Valencia. Ella se ha dedicado siempre, y esto es lo importante que yo quiero destacar, a lo que tiene que ver con la ingeniería medioambiental. Y ella es cartagenera, es de la Universidad de Cartagena. Fíjense ustedes, esto es muy importante ser cartagenera, ¿no? Porque yo siempre recuerdo que de pequeño me decían, hijo mío, toma nota de lo que han sido capaces de hacer en Cartagena. Bueno, pues yo lo que quiero es decirles que la doctora Estela Moreno Grau ha hecho últimamente, por ejemplo, tiene un grupo de investigación sobre aerobiología y toxicología ambiental, ¿no es esto?, donde estudian los efectos del aerosol atmosférico, por ejemplo,
y cuál es la influencia que pueden tener los factores ambientales sobre los distintos seres vivos y muy especialmente sobre la especie humana. Y ya ven, tenemos a una doctora que es una científica, también ha estado relacionada con la veterinaria, ¿no es esto? Con una academia de veterinaria, y por tanto le cedo la palabra con mucho gusto. Sí. Hola, buenas noches. Pues lo primero que quería hacer era agradecer a don Daniel Pacheco y a Antonio López Lafuente el que me invitaran a participar en este debate, y por supuesto al presentador las palabras que ha dicho de mí, y también pues que me satisface mucho compartir la mesa con todas vosotras. Y cuando contactó conmigo mi amigo Benito del Castillo, pues me dijo que tenía que hablar de tres cosas. ¿Por qué estudié farmacia? Mi vocación por la docencia e investigación, y qué aportaba el ser farmacéutica a mi actividad profesional. Yo soy catedrático de universidad del área de Tecnologías del Medio Ambiente en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena, y ejerzo mi labor docente prácticamente en su totalidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. ¿Por qué estudié farmacia? Es muy fácil de contestar. Prácticamente no levantaría un metro del suelo cuando yo decía con convicción que yo iba a ser farmacéutico como mis abuelos. Tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno pues eran farmacéuticos, y además sabía que en la familia había una larguísima tradición de farmacéuticos, hasta 7 generaciones ya de farmacéuticos. Y voy a repasar un poco esta porque me parece que es interesante. Del primer farmacéutico no sabíamos mucho hasta que hace unos años hice el árbol genealógico de la familia y me encontré en la partida de nacimiento, en el registro de bautismo de los nietos, que Miguel Moreno era farmacéutico natural de Casas de Don Antonio, pone provincia de Extremadura, hoy Cáceres. Sí sabíamos que su consuegro, pues Juan López y López, era farmacéutico porque se conservaba en la farmacia el título de farmacéutico. Es un título de principios del siglo XIX, en el que, a falta en aquel momento de fotografías, pues se describe su aspecto físico, y además el título incluye el juramento de defender el misterio de la Purísima Concepción, dar limosna a los pobres y pagar los derechos del título, que era media anata, que debía ser una cantidad muy grande en la época. Sabemos que en 1823 tenía farmacia abierta en Murcia, en la calle de Vidrieros, y aparece en el boletín oficial de la provincia de Murcia que le dan pues las gracias por su generosidad en las limosnas de medicamentos que da a los pobres. Y es muy curioso porque dice que sirva de ejemplo y estímulo a los demás farmacéuticos. Además, en la farmacia se conservaban libros que eran de su propiedad, de principios de finales del siglo incluso XVIII y XIX. Le sigue en la farmacia su yerno, José Moreno Keiles, que también pues el título estaba, y parece ser que se tuvo que participó en la política del momento, llegando a ser alcalde de Murcia por un corto periodo de tiempo, y era republicano. Entonces pertenecía al Partido Progresista, y cuando el Partido Progresista se escinde, aparece como dentro del Partido Constitucionalista. En las actuaciones en política que hay de él, pues lo vemos preocupado por cuestiones de salubridad, y también formó parte de la comisión mixta para poner en marcha la Universidad Libre de Murcia. En el año 1869 es el farmacéutico del Hospital Provincial, y eso hace que lo inhabiliten para ejercer cargo público en el 1870. Creemos que hacia 1850 traslada la farmacia desde la calle de Vidrieros, o bien abre una nueva en la plaza de Camacho, a la que dota de un importante laboratorio farmacéutico. Nuestro padre pintó los planos que él recordaba de lo que era la farmacia con sus laboratorios, y también hizo un óleo del aspecto de la farmacia. Al frente de la farmacia le sucedió su hijo, Juan Moreno López, que ya sabemos que en el año 1888 estaba él al frente de la farmacia, y junto con otros farmacéuticos, 14 en total, promovió la creación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia, siendo vocal de su primera Junta de Gobierno. Además, le dio un gran impulso al laboratorio de especialidades farmacéuticas, registrando muchas de las especialidades que se pueden encontrar
en la prensa del momento pues los anuncios correspondientes. Y parece ser que también tuvo algún devaneo con la política, porque aparece como miembro de una candidatura consensuada para el Ayuntamiento de Murcia en el año 1899. Y debía ser un hombre conocido en la ciudad, porque en la prensa pueden encontrarse noticias relacionadas con viajes que hace o si la familia está mejor o peor de salud. Le sucedió en el frente de la farmacia su hijo José Moreno Galvache, que fue un estudiante brillante tanto en el bachiller, también en la prensa se pueden encontrar las matrículas de honor que iba sacando a lo largo del bachiller, como en la carrera. Estudió en la Universidad de Barcelona y fue inscrito en el libro de honor de la Universidad de Barcelona por su expediente, se ve que extraordinario. El caso es que todo parecía que se iba a dedicar a la investigación y hay un trabajo publicado de él, pero la muerte repentina de su padre en 1919 hace que tenga que volver a Murcia a hacerse cargo de la farmacia. Y por casualidad entra de concejal en el Ayuntamiento de Murcia cuando la dictadura de Primo de Rivera, y tiene la habilidad de ponerse en contra del alcalde, y eso hace que se meta en política. Organiza el Partido Radical Socialista en Murcia y es diputado a Cortes en las Constituyentes de 1931 y posteriormente en 1936. Fue gobernador civil de Zamora, alcalde de Murcia, subsecretario del Ministerio de Agricultura y subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio, y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia hasta el año 1936, en los que, entre otras cosas, parece ser que ordenó los horarios de las farmacias. Además, interpeló al ministro de la Gobernación, por ejemplo, reclamando el pago de deudas de inspectores farmacéuticos municipales, y sus actividades políticas se centraron mucho en temas relacionados con la docencia y también con infraestructura. Pues hizo gestiones para que no se cerrara la Universidad de Murcia, estaba muy preocupado con la carencia de agua en el sureste y estuvo trabajando en relación con trasvases y captación de agua, o en la defensa de la industria de la seda que existía en Murcia, además de mantener el laboratorio de especialidades farmacéuticas que siguió desarrollando. Por otro lado está nuestro otro abuelo, José Grau Soler, que estudió también en Barcelona, era más joven. El abuelo Pepe Moreno Galvache era de 1897 y José Grau Soler era de 1908. Pues él estudió farmacia y química, lo simultaneó en Barcelona, terminando la carrera de farmacia en el año 1930 y la de químicas ya en la Universidad de Valencia en 1931, por lo que el título de farmacéutico está expedido en nombre de Su Majestad el Rey, pero el título de químico está expedido en nombre del Gobierno de la República Española. Él abrió farmacia en Alcoy, porque yo he de decir que no soy cartagenera, yo soy alcoyana. Si mi madre se estará revolviendo en la tumba si no lo aclaro. Nosotros, los tres mayores, somos alcoyanos y la farmacia estaba abierta en Alcoy. La farmacia tenía estilo Art Deco y la hizo el hermano de nuestro abuelo, Camilo, que era farmacéutico. Que era arquitecto. Perdón. Es curioso ver lo que costó poner en marcha la farmacia. En el año 31 la farmacia se puso con 42.403,90 pesetas. Y la farmacia y el laboratorio. Y entre los enseres del laboratorio, por ejemplo, está el autoclave, que costó 910 pesetas. Y con él se hicieron las pruebas de esterilidad de una línea de leche esterilizada que ya se vendía en Alcoy antes de la República. O la caja de partos, que costó 175 pesetas y era la excusa que ponía mi madre. Y ahora me pregunto, ¿y por qué ponía excusas? Pero, en fin, no estuvo en Alcoy y la excusa era que estaba la caja de partos a su disposición. Pero nuestro abuelo lo que de verdad quería era ser docente, y cuando estalla la Guerra Civil está preparando la cátedra de instituto. Y de hecho en el año 34-35 habían puesto en marcha una academia en Alcoy, Academia Científico-Literaria Tecnos, donde nuestra madre estudió luego primero y segundo de bachiller, pero decidieron que solamente pudieran estudiar chicos, y entonces ella terminó el bachiller en Valencia, interna, en las Carmelitas. En cuanto a mi vocación por la docencia y la investigación, pues creo que juega un papel fundamental nuestro padre. Joaquín Moreno Clavel fue licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, y cuando terminó la carrera, profesor no numerario de la universidad e investigador del Instituto Alonso Barba. Como se quería casar y la universidad no daba para mucho, pues
fue contratado como jefe de procesos en la española del CIN y posteriormente jefe de investigación y desarrollo en esta misma empresa, en donde desarrolló una labor muy importante, pues fue responsable de la puesta en marcha de la planta de ácido sulfúrico, de la planta de lixiviación, de una planta de cadmio, en donde instaló, estamos hablando de finales de los años 50, un detector de arsenamina para evitar los riesgos de los trabajadores. También hizo estudios para la utilización de aguas de proceso y compaginaba esta actividad en la industria, primero como profesora adjunto del Instituto Isaac Peral y luego profesora en la Escuela de Minas, obteniendo por oposición la cátedra de Escuela Universitaria de la Escuela de Industriales en el año 1969. Y en 1975 decide pues, dedicarse en exclusivo a la universidad. Cuando en Cartagena se pone en marcha estudios de segundo ciclo, puede sacar la cátedra de universidad, que es donde se jubiló. Desde que en 1969 obtiene la plaza, empieza a poner en marcha un laboratorio porque él consideraba que había que hacer investigación y un laboratorio en el que se hacía, además de investigación, asistencia técnica. Yo podría hablar mucho, pero soy su hija y podría parecer que es por eso. De hecho, pues creo que el hecho de que el Ayuntamiento de Cartagena lo nombrara hijo adoptivo está muy relacionado pues por la preocupación tan grande que tuvo siempre por los problemas de la ciudad, pues los estudios de contaminación atmosférica, estudios de depuración de aguas residuales, en los que, pues gracias a Dios, yo le he acompañado una parte importante de mi carrera, pero no sería del todo honesta, ¿no?, si no dijera que hay 4 personas que también fueron muy importantes, no solo en mi formación, está aquí mi hermana, creo que en la de todos nosotros y en la de ella más porque somos las mayores. Una tía bisabuela que tuvimos la suerte de poder conocer, que falleció en el año 72, que nos enseñó muchísimas cosas, además de que era una narradora excepcional de historias, pero nos enseñó pues a trabajar con la aguja, nos enseñó a jugar a las cartas, a hacer bolillos. Y luego nuestras abuelas tuvieron que pasar muchísimas dificultades, tanto nuestra abuela materna como nuestra abuela paterna. La abuela paterna era una persona de carácter fuerte, las dos tuvieron que sacar adelante a su familia después de la guerra, sin compañía del marido, porque el materno murió en el año 37 y el paterno en el año 42, exiliado en México. Y pues una cosa que es de resaltar de ellas es que siempre eran personas alegres, no hemos visto ni resentimiento ni ninguna cosa que pueda. Ellas eran personas que contaban sus vicisitudes, pero siempre veían el lado bueno de las cosas, sobre todo nuestra abuela materna, que tenía un carácter pues muy dulce y la llamábamos así en familia el Banedif, porque curaba las heridas. Y luego nuestra madre, que empezó a estudiar farmacia, pero al casarse lo dejó, y cuando nosotras empezamos a estudiar la carrera, pues sobre todo cuando María Dolores se fue a estudiar, pues se quedó muy vacía la casa y empezó a estudiar. Terminó pues empresariales y sacó una plaza de instituto, jubilándose como profesora de instituto. Y también han sido muy importantes determinados profesores a todos los niveles, no solo profesores que han explicado materias importantes, a veces profesores que explican materias accesorias en la formación, dan enseñanzas de vida que son muy importantes. En cuanto a lo que aporta mi actividad, creo que hay 2 aspectos fundamentales. Por un lado, la versatilidad. Estudiar farmacia hace que tenga un conocimiento muy amplio, es las distintas disciplinas que se estudian, y eso me ha permitido en la vida abordar los distintos retos que se me han ido poniendo y creo que haberlos podido resolver pues por lo menos con dignidad. Aunque he de reconocer que tal vez el defecto más grande en mi plan de estudios era las matemáticas, lo que peor formación creo que tengo es en ese aspecto. Y en cuanto otra cosa es la perspectiva del ser vivo y la salud, que creo que es muy importante en el entorno en el que desarrollo mi actividad. Mis alumnos y mis compañeros le tienen horror a los seres vivos y estoy convencida de que si miráramos más cómo resuelve la naturaleza los problemas, avanzaríamos muchísimo más deprisa, porque la naturaleza, por ensayo y error, ha ido seleccionando la mejor solución para cada uno de los problemas, y es derrochar un enorme acervo ahí de conocimiento en no ser capaz de mirarlo con otra perspectiva. Y pues yo creo que sí que aporto esa perspectiva, además de
pues como se ha dicho, que mi investigación siempre está un poco encaminada a ver cómo puede afectar eso al ser humano y a la salud. En segundo de carrera, pues me fue bien la química o física y entonces hablé con el director del departamento, el profesor Moreno Frigol, y empecé como alumna interna del departamento. Como soy de la tercera promoción de farmacia de la Universidad de Valencia, pues no funcionaban los laboratorios y nos recogían el laboratorio de isótopos del Hospital Clínico. Así que mi tesina de licenciatura trató sobre los radiofármacos del tendencio 99 metaestable con el ácido himinodiacético y derivados, y sus resultados los presenté en el primer congreso al que asistí, que fue en Palermo, el 15º Congreso de Farmacéuticos del Mediterráneo Latino. Ya me contrataron en Cartagena y mi tesis de doctoral trató sobre la depuración de aguas residuales urbanas en Cartagena con macrofitas en planta piloto, lo que hoy llamamos zonas verdes. Sí, humedales y zonas verdes, que ya entonces, bueno, yo creo que fue la primera que en España trató de este tema. Y cuando terminé la tesis doctoral, por problemas que son, en definitiva, políticos, como estaba el tiempo ya. Sí, el tiempo tenemos todavía. Bueno, pues lo dejo aquí, porque estaba terminando. Bueno, solo decir que soy la primera profesora que hubo en el campus de Cartagena y también la primera catedrática de universidad del área de tecnologías del medio ambiente en España, que estuve ahí 8 años yo sola. Y nada, y ya lo dejo aquí y ya está. Sí. No, viene ella aquí, que tiene que hacer la diapositiva. ¿Qué? La va a presentar. Acabamos de ver cómo hay personas que son de una profesión u otra desde un punto de vista casi genético, porque después de la descripción formidable que nos ha hecho de ver cómo desde sus bisabuelos los dos apellidos, el apellido Moreno y el apellido Grau, ya hemos visto que algo tenían que ver. Y a mí lo que más me ha sorprendido es que ella ha proclamado su asturianidad, ¿no? Alcoyanidad. No lo había yo entendido, por eso yo lo había apuntado aquí, digo, asturianidad entre interrogantes, porque esto se salía del DNA que había expresado hasta este momento. Ha sido, creo, muy interesante cuando ha hablado del amplio espectro que representa la carrera de farmacia. Aquí tenemos al que ha sido decano durante tantos años y es una persona tan relevante en la farmacia, y es verdad, te da una formación muy variada y sobre muchos temas, y a mí me ha gustado la apreciación que de esto ha hecho, y también felicitarla porque esto de estar en ingeniería, que es un terreno que normalmente no está dedicado a las mujeres, pues es muy relevante. Bueno, ahora ya pasamos a la última, y se llama Julia Martín Bueno, y fíjese, tenemos aquí Alcoy, Granada, Sevilla, ahora viene Sevilla. Y desde luego es también, yo creo que ha sido un acierto el que forme parte de este grupo de 3 mujeres. Es una persona relativamente muy joven y ya tiene una actividad importante en 3 áreas interrelacionadas. Se ha basado fundamentalmente sus investigaciones, que es el medio ambiente, la analítica y el agua, ¿no es eso? Eso es. Y es coautora de 18 capítulos de libros, ha participado. Lo que uno piensa es, siendo tan joven, ¿cómo le ha dado tiempo a hacer tantas cosas? Porque las publicaciones que tiene y las actividades en I+D+I ya son relevantes. Actualmente es profesora contratada doctora acreditada por la ANECA como profesor titular de universidad en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Sevilla, participando en docencia en los grados de Química, Farmacia e Ingeniería Química Industrial. Tiene la palabra con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Federico, por su presentación. Bueno, permítanme iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso a Daniel Pacheco y Antonio López Lafuente por la organización de este foro en tan insigne sociedad como es el Ateneo de aquí de Madrid, ¿no? Y además me gustaría extenderlo a don Agustín García Suero y a don Benito del Castillo por haberme girado su invitación. Tengo que reconoceros que estoy abrumada, dada mi corta trayectoria y mi acotada experiencia, pero al mismo tiempo inmensamente honrada y agradecida de poder compartir este acto con personalidades tan destacadas y tan merecidamente reconocidas. Bueno, al profesor Benito del Castillo tengo que deciros que no lo conocía personalmente, pero sí que he escuchado muchísimos episodios y anécdotas por parte del profesor Asuero, por lo que llega a resultarme cercano y familiar. Me consta de buena tinta que ambos han realizado una magnífica gestión en las relaciones farmacéuticas con Iberoamérica. Y al profesor Mayor Zaragoza, además de honrarme con su presencia en calidad de presidente de esta mesa, pues no puedo dejar de agradecerle la labor realizada siempre en pro de la ciencia, desde los distintos cargos institucionales, políticos y académicos que ha ostentado. A mis dos compañeras, bueno, qué decir de ellas, Pilar Aranda y Estela Moreno, no me queda más que felicitarlas por su excelente trayectoria investigadora, que es un ejemplo de dedicación, de preparación, esfuerzo y, por supuesto, para mí un espejo en el que inspirarme, ¿no? Y bueno, como diríamos en mi pueblo, entrando en faena, he traído una pequeña presentación PowerPoint donde recojo lo que ha sido mi corta trayectoria profesional enfocada fundamentalmente a mi carrera investigadora. Yo soy licenciada en Químicas por la Universidad de Sevilla y en el año 2007, cuando finalizo mis estudios, embaucada un poco por la máxima de Galileo, por aquello de medir todo lo medible y hacer medible aquello que no lo era, pues decido incorporarme a un incipiente grupo de investigación. Es un grupo de investigación sobre análisis químico, industrial y medioambiental. Está adscrito al Departamento de Química Analítica de la Universidad de Sevilla y digo incipiente porque, como podéis observar en la foto, es una foto de nuestros comienzos, se trata de un grupo relativamente joven. Este grupo de investigación está dirigido por el profesor Esteban Alonso y había sido fundado solamente 3 años antes de mi incorporación, había sido fundado en el año 2004, pero justo cuando yo me incorporé, en el 2007, tengo que reconocer que ya contaban con proyectos competitivos en marcha. Nuestra línea de investigación, pues, no es un científico el que no hace una estancia de investigación en estos días. Las estancias en este aspecto son fundamentales para profundizar en conocimientos y también en experiencias personales que también sirven de mucho. He realizado mis estancias de investigación en centros nacionales e internacionales. La primera estancia la hice como becaria de formación del profesorado universitario, la hice en la Universidad de Linz, en Austria, donde estuve 9 meses bajo la supervisión del doctor Wolfgang Buchberger. Y bueno, aquí incidimos en herramientas analíticas microextractivas, en una técnica conocida como microextracción líquido-líquido dispersiva, para la determinación de determinados grupos de fármacos en aguas residuales. El resto de mis estancias fueron estancias postdoctorales, pero dado que tenía el contrato de profesora sustituta interina, pues no me quedaba más remedio que hacerla en el periodo vacacional, con lo que aprovechaba para compaginar las vacaciones con la investigación. La primera estancia postdoctoral fue en el verano de 2013, la hice en la Universidad de Toledo, en Ohio, en Estados Unidos, trabajando en este caso bajo la supervisión del doctor Jared Anderson, donde estuve trabajando en recubrimientos de fibras de microextracción en fase sólida. La tercera de las estancias también estuve en el Helmholtz Center for Environmental Research, en Leipzig, en Alemania, bajo la supervisión de la doctora Mónica Muder. Y aquí tengo que deciros que, a pesar de ser un centro medioambiental, di un paso en mi carrera porque avancé de las matrices medioambientales a las matrices biológicas. Desarrollamos un método para determinación de contaminantes antropogénicos en muestras de cabello humano. Y ya mi última de mis estancias, aunque no menos importante, ha sido la del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, trabajando bajo la supervisión del doctor José Luis Vilche, una eminencia también en el campo de los contaminantes emergentes. Y bueno, aquí incidimos en la identificación y cuantificación de estos contaminantes en leche materna y en placenta. Tengo que decir que la cosa salió bastante bien.
muy productiva porque en estos 3 meses llegamos a sacar 4 publicaciones en primer cuartil y de hecho seguimos colaborando a día de hoy. En este momento pues nos encontramos embarcados en un proyecto estudiando el potencial de bioacumulación que tienen estos organismos que veis ahí en la diapositiva, que son unas holoturias tubulosas. Pues estamos estudiando el potencial de bioacumulación que tienen estos organismos para la captación de estos contaminantes emergentes. En ellos nos encontramos ahora mismo, estamos en fase experimental de los ensayos de bioacumulación. Y bueno, ya llegando al final, sí deciros que en el año 2016 tuve la fortuna de acreditarme como profesora titular de universidad y un año más tarde consigo una plaza como profesora ayudante doctora en la Universidad de Sevilla, plaza que promuevo a contratada gracias a la acreditación. Y bueno, estoy a la espera de concursar para titular de universidad y meter no solamente la cabeza en esta institución, sino el cuerpo entero ya de una vez por todas. Y bueno, y ya para terminar, simplemente deciros y transmitir la idea de que aunque la labor de dar soluciones a los problemas medioambientales se trate de una tarea multidisciplinar, los científicos y las científicas aquí tenemos el honor y tenemos el privilegio de ser actores centrales en este escenario por nuestra capacidad de influencia a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Por mi parte es todo, agradecer a los concurrentes el expreso apoyo y la confianza en el creciente y cada vez más relevante papel de la mujer en este fantástico mundo de la ciencia. Muchas gracias. Ahora será el presidente quien haga las palabras finales y si alguno quiere también hacer alguna pregunta. Yo únicamente en este caso quiero decirle que ya ven ustedes, es una persona que ha tenido 3 premios. Yo creo que esto es un acto insólito porque por la radio repiten una señora de Norteamérica que recibió 2 premios en un día y ahora resulta que tenemos a una persona que recibió 3, no 2 premios en un mismo día. O sea que enhorabuena, es una trayectoria muy bella y le deseo los mayores éxitos. Y ahora ya, acuciados por el tiempo, como sucede siempre. Bueno, quisiera, ante todo, agradecer la colaboración y las brillantes exposiciones y comprobar directamente por sus manifestaciones la importancia del trabajo científico de mujeres, que era el tema que aquí nos ha convocado. Por lo tanto, agradecer la colaboración de las 3, etc. Quisiera hacer un par de observaciones sobre la investigación científica. Una de ellas que ahora pensamos que ya todo está en Internet. Entonces parecería que no sería necesario seguir investigando. Si todo está en Internet, únicamente sería buscar dónde está, ya estaría lo problema resuelto. Que eso es lo que se transmite a través de los medios. Pensamos que, bueno, Internet está todo. Pues justamente ya saben bien claro que en Internet está lo que los investigadores han conseguido, que luego se convierten en modelos o en algoritmos, digamos, informáticos que los hacen accesibles a través de Internet. Pero que el papel fundamental es la pelea del investigador con la naturaleza, no con los medios informáticos. En este sentido recomiendo además, porque hay una especie también de adoración a Internet, al acceso a la información. Se suele decir todo está en Internet. Yo en este sentido recomendaría un libro también escrito por una mujer, un libro muy reciente, americana, doctora en matemáticas, que se dedicaba a teoría de números, que es una de las disciplinas más abstractas dentro de la misma matemática. Y en un momento determinado cambió de actividad, la actividad académica como profesora en una universidad americana, por una actividad más dinámica, más alegre, más moderna. Eso que dice, el mundo ahora es dinámico. Y se metió a trabajar en una de las grandes empresas de gestión financiera. Y empezó a hacer justamente modelos para la previsión de las bolsas en distintos lugares del mundo y aconsejar en dónde habría que inventar todo a través de modelos. Entonces se dio cuenta que precisamente lo que estaba fabricando era un arma de destrucción matemática. Esos modelos, en lugar de ser útiles para los
futuros inversores eran justamente armas que destruían a los futuros inversores. Y es el motivo de su libro. El libro se llama así, Armas de Destrucción Matemática. Y evidentemente vinculado con los Big Data, etcétera, que son lo que ahora está muy de moda en los medios. Evidentemente financieros, pero no solamente financieros. Lo último que hemos visto que incide en las selecciones, etcétera. Y además con modelos que son perversos. Porque si uno incidiera en las elecciones porque obtuviera información real y buena, que entonces ayudara a elegir el más idóneo, pues podríamos aceptarlo. Pero no es así. Son armas que se construyen precisamente para favorecer una tendencia a otra en contra de las demás. Entonces yo este libro lo recomiendo, que es, la doctora es Cathy O'Neill, que es la autora del libro, y el libro se llama Armas de Destrucción Matemática. Creo que es muy importante porque es un libro que está en el candelero de estos problemas y que incide mucho en la investigación en general. Porque claro, esto es, parece que hacer modelos matemáticos, parece que la matemática no se discute. Es una cosa que yo también, cuando estaba en una misión de UNESCO en Paraguay, organizando el departamento de matemáticas, en la época del dictador Stroessner, que pasó por el departamento, yo evidentemente en aquella época era joven, dice: muchachos, muy bien, eso lo decía la palabra un dictador, la matemática no se discute. O sea, que el carácter esencial de la matemática ayudaba a explicar su propio comportamiento. Bueno, esto es un poco, digamos, advertir sobre esa adoración a Internet, que ahí está todo resuelto, en absoluto está resuelto, y no solamente que no está resuelto, sino que es pernicioso, de ahí la palabra armas de destrucción matemática. El libro es interesante porque lo aplica a distintas disciplinas, por ejemplo, en la educación primaria y universitaria, cómo precisamente la utilización de estos instrumentos informáticos pervierte la educación, pervierte incluso la orientación de las universidades. En fin, no voy a contar todo el libro, pero hay también en la búsqueda de trabajo, hay también en la búsqueda de delincuencia, etcétera. Bueno, era esta observación que me parece muy importante. Y la última, que sería una pregunta que haría a las tres, como estamos hablando de investigación en farmacia, ¿cuál es la relación con esa historia y ese temor que tenemos algunos precisamente a la investigación farmacéutica hecha por las grandes corporaciones que controlan luego la salud del mundo? Diríamos, es una pregunta, ¿cómo veis ese fenómeno? En particular, las que hacéis investigación en farmacia, ¿no? El papel de las grandes corporaciones, el control del conocimiento, es decir, las patentes, a través de las patentes, etcétera, en definitiva, el control de la salud del mundo, ¿no? Entonces, es un tema que me parece importantísimo. Si tenéis algo que decir, yo os lo agradecería. Sí. Bueno, yo la verdad que ahí, con gran preocupación, porque todos hemos vivido varios hechos. Uno, el SIDA. El SIDA, cuando empiezan a aparecer los retrovirales y empiezan a aparecer una serie de compuestos, de moléculas activas, bueno, pues vemos el control férreo que hace la potente industria farmacéutica, y países como, bueno, pues Sudáfrica o todo lo que es el Cuerno de África y todo, donde era tremendo, morían sin que se hiciese nada. Eso ha sido un tema muy doloroso. El estudio del genoma humano, que ha sido el estudio que más miles de millones de dólares ha costado, lo empieza la industria privada, la industria farmacéutica, porque conocer el genoma era controlar muchísimo. Fijaros lo que se estaba controlando. Y entonces, cuando algunos países empiezan a darse cuenta y entran. Otro proceso. Y luego, por ejemplo, pues tenemos nosotros en Andalucía, sabéis que está todo el tema de la subasta de los medicamentos, de los genéricos, etcétera, y otra vez la potente industria farmacéutica luchando contra eso, porque bueno, pues porque parece que su recorrido es menor. Es cierto que también hay que romper una lanza a favor en el sentido que invierten en investigación, y esa parte es una parte positiva, siempre que democraticen los resultados de su investigación. Pero es cierto que el control de las grandes empresas farmacéuticas es férreo, sobre todo sabiendo que a veces pues
pueden curar de otra manera y pueden atender ese fármaco. Esto, Profesor Mayor Zaragoza de la ah, UNESCO. ¿quieres decir algo? Porque yo es que sí que tengo algo que decir en esto, ¿no? No, pero vamos, si no te importa que No, hable no, primero y ya te cierras hablen ellas con primero. tus palabras. Coincido totalmente con Pilar, sí que es verdad que es difícil el control de la farmacéutica. Lo único que yo sí que pediría, como habéis visto en el tema de los contaminantes emergentes, es que se trate de luchar por una farmacia un poquito más medioambiental, una farmacia un poquito más verde, y es verdad que ahora mismo tienen el monopolio y es muy difícil de controlar, pero yo espero que sí, que en el futuro lo hagamos posible. Pero a mí me vais a perdonar porque eso afecta a toda la industria, no se puede hablar solo de la industria farmacéutica. Esto es lo que... No, Esto es exactamente lo que yo iba a decir. Es que la industria farmacéutica también hace unas inversiones muy importantes y ayuda a que problemas de salud importantísimos se resuelvan. Entonces, el problema es general, porque parece que sea el logro la industria farmacéutica, que cuando nos estamos tomando la medicina y sale por el váter, pero están las drogas, que son drogas de abuso, están los detergentes, están que nos echamos ambientador. Entonces no podemos cargar la mano, los plásticos que nos rodean y que tampoco podemos prescindir de ellos, porque el problema, el otro día estaba en el supermercado y una señora, pues dentro del 2000 no sé cuánto no va a haber ningún plástico de solo uso. Pues miremos en casa lo que va a implicar que no haya plástico de un solo uso. Pues a ver si lo podemos asumir. Yo quiero, es que lo digo porque se ha hecho muy tarde y tenemos que ir acabando, pero me parece muy bien que se hayan planteado estos temas, pero efectivamente yo coincido en que la industria farmacéutica, hay industrias farmacéuticas que están realizando lo mismo que realizan en cualquier otro sector las grandes industrias del mundo. En realidad hay en estos momentos, y es un informe muy bueno que ha realizado Intermón, hay unas 15 o 20 grandes asociaciones, a veces es una sola persona o un solo símbolo de este poder, otras veces que es lo que yo llamo el gran dominio, y el gran dominio hace que este grupo de personas, que ya digo, no son superiores a las 20, tengan una riqueza mayor que la mitad de la humanidad.